El tema para nuestra lección de hoy es un Mesías crucificado. Y es un tema muy interesante porque nos habla de cómo muchas veces nuestras expectativas no tienen que ver con las expectativas de Dios ni los planes de Dios. Y tenemos que tener cuidado con nuestras expectativas porque muchas veces, llevadas simplemente por el deseo humano, nos pueden causar frustración. Y Dios tiene un plan, Dios siempre ha mostrado su plan a través de su palabra y Él nos ha dicho cómo van a ser las cosas. Así que Dios ha sido claro, siempre ha sido claro con nosotros. Y estoy destacando esto justamente porque recuerden que esta semana estamos hablando sobre el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz tiene como centro a un Mesías crucificado. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios para nuestra reflexión de este día en nuestro folleto de estudio. Querido Padre, gracias te damos porque tu palabra está guiando nuestros pensamientos para que podamos escuchar tu voz, comprender el mensaje que tienes para nosotros y ayudarnos a crecer espiritualmente. Te rogamos, por favor, danos sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para el mundo moderno, en el que el cristianismo es una potencia a nivel de religiones, realmente hablar del Mesías crucificado ya es algo común para nosotros. Es algo que ya traemos, especialmente aquellos que nacimos en países con tradición cristiana, sea católica o protestante, ya es algo que traemos por nacimiento. Y esto es impresionante porque no es así como era al principio. Para nosotros la cruz no es un escándalo. Para nosotros hablar de la cruz es hablar de algo con lo que estamos familiarizados. Sin embargo, para los cristianos del primer siglo, y no solo los cristianos, para las personas del primer siglo, esto no era así. Recuerda que estamos hablando sobre cómo la sabiduría de Dios no es entendida por la mentalidad mundana o humana sin la revelación de Dios, y la sabiduría humana en realidad al final es necedad si se compara con la sabiduría divina. Pero dependiendo desde qué lado lo veamos o desde dónde estemos parados, así es como vamos a evaluar las cosas. Por eso esta semana estamos viendo la necesidad de situarnos del lado del Señor y estar del lado del Señor Jesucristo para poder ver con claridad por qué Jesús es nuestra mayor necesidad y cómo Él la suple justamente con su cruz. Para los judíos, como dice Pablo en 1 Corintios, la cruz es un tropezadero. Era un tropezadero, y creo que hasta el día de hoy, pero la cruz era un tropezadero, porque recuerda, ellos tenían una expectativa, y la expectativa era la de un Mesías conquistador de Roma. Cristo vino a conquistar, pero no a Roma. Cristo vino a conquistar la muerte y el pecado y a destruir el mal. Con su muerte en la cruz ha garantizado que eso va a suceder. Pero no es lo que esperaban los judíos. Y el problema está ahí, que nosotros tengamos expectativas que Dios nunca ha dicho, que no son realistas y que están alejadas del plan de Dios. Eso mismo pasa con aquellos que no tienen conocimiento de Dios, porque hablamos de los judíos que tenían conocimiento de Dios, pero lo habían acomodado a su deseo de supremacía nacional. Pero ¿y qué pasaba con los que no tenían conocimiento de Dios? Bueno, ellos también tenían expectativas. Y hasta el día de hoy es igual. La gente que no tiene conocimiento de Dios tiene expectativas que no incluyen a Dios, obviamente, pero que revelan, es decir, muestran que están esperando algo o que tienen algo en mente que Dios jamás ha dicho. Y para nosotros los cristianos, ahora para nosotros, también esto es un peligro porque la cruz sigue siendo escandalosa cuando entendemos bien que lo que sucedió allí fue para redimir una vida, mi vida, tu vida, que no tiene otra forma de redención. Y digo que todavía es escandalosa la cruz para los cristianos porque muchas veces nosotros tenemos unas ideas románticas de la cruz,
unas ideas que no se corresponden con la revelación bíblica, que nos pueden llevar a extremos terribles en nuestra experiencia con Dios, y luego terminamos echando nuestros enojos contra Dios porque no se cumplen nuestras expectativas. Jesús nunca dijo que este mundo iba a ser fácil de sobrellevar, pero siempre dijo que Él iba a estar para nosotros, que nos iba a dar su paz, que nos iba a dar su victoria, aun cuando en este mundo tengamos que pasar por momentos de dificultades. Ahora, estoy diciendo todo esto justamente porque tenemos que comprender que la cruz sigue siendo escandalosa cuando la entendemos bien, porque tiene que ver con redimir una vida que no puede redimirse a sí misma, que no importa cuántos esfuerzos haga, no va a alcanzar la norma de la justicia perfecta que se requiere en el cielo. Pero justamente ahí entra la cruz para decirnos: hay una solución, hay un camino. Una persona, Cristo Jesús, pagó la deuda que tú y yo no podremos pagar jamás. Y eso ya garantiza la victoria del pueblo de Dios. Por eso la predicación es una locura, porque aparta el logro humano y nos pone como centro al único capaz que puede solventar nuestros problemas en todos los niveles. Y curiosamente, el único capaz un día colgó de una cruz. Pero eso que parecía una derrota es la máxima victoria que el cielo logró para derrocar de una vez por todas todos esos argumentos de Satanás sobre el carácter de Dios. Lo dije esta semana y lo vamos a repetir. La cruz es el lugar donde el amor de Dios se revela, donde Dios nos muestra lo mejor de Él, pero también es el lugar donde nosotros, los seres humanos, y las huestes del enemigo muestran lo peor que tenemos. Pero ese lugar, ese momento, esa cruz, también es el momento en el que nosotros podemos caer de rodillas y decirle: Señor, ahora reconozco quién eres. Como lo dijo el centurión, ¿verdad? Verdaderamente este era un hijo de Dios, o era el Hijo de Dios. Vamos a ir a Hechos, y aquí vamos a descubrir cómo Pablo, en un discurso, Hechos 13, el discurso es largo y se nos cita acá, desde el verso 16 hasta el verso 47. Te invito a que lo leas todo el discurso, pero yo me voy a concentrar solamente en 3 versículos, porque tienen que ver con el tema justamente de la cruz. Todo el discurso tiene que ver con la cruz, pero me quiero concentrar en esos versículos porque noten lo que está diciendo Pablo sobre la importancia de la cruz en la predicación del Evangelio. Él dice en el verso 26 de Hechos 13: hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Ya él ha dicho, Pablo ha dicho sobre cómo Jesús llega a convertirse en el Mesías. Luego, cuando leemos el siguiente pasaje que nos invita a nuestra lección, que es el verso 38, dice así: sabed pues esto, hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Noten, salvación, perdón de pecados. Esto no tenía que ver con la supremacía nacional que esperaba Israel. Y no tiene que ver con nuestras ideas de cómo Dios debe operar para obrar un milagro, para solventar un problema familiar, económico, lo que sea. No tiene que ver con eso. Va mucho más allá. Porque, como lo he ido destacando esta semana, tiene que ver con una palabra que no nos gusta, y es la palabra pecado. Y esa palabra es la que ha cargado a la humanidad de dolor y tristeza. No la palabra, ¿no? Sino todo lo que conlleva, pero la palabra la describe. Ahora, Pablo está diciendo, este es un mensaje de salvación. Es un mensaje que nos invita a reconocer que en Jesús tenemos perdón de pecados. Y el último versículo que nos invita a considerar aquí de manera particular, aunque recuerda, lee todo el texto para que puedas entender todo el comentario de Pablo, es el siguiente, el verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y ya con esto quedó claro para los judíos que la salvación
En primer lugar, el tema era salvación, no supremacía nacional, pero que la salvación no era solo para una etnia, sino para toda la humanidad. Y eso es lo que logró Jesús en la cruz. Salvación para toda la humanidad. Claro, como bien lo dice el texto, para todo aquel que cree, para todo aquel que acepta la sabiduría del plan divino. La sabiduría del plan divino está en aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque solo Él puede suplir todo lo que nos falta, espiritual, intelectual, materialmente, en todas las áreas. Solo Jesús puede suplirlo. Solo su sacrificio perfecto es suficiente para pagar la deuda del pecado. Y ahí está la sabiduría de Dios, que se humilla a sí mismo para poder encontrar la solución a un problema que Satanás pensó: ya puse el jaque mate y no hay vuelta de hoja. Y Dios dijo: pues no, la solución es que yo mismo me voy a encargar de este problema y voy a dar mi vida por aquellos que creen en este plan, que aceptan a Jesús, y al aceptarlo, aceptan que en Jesús hay redención, perdón de los pecados, completa liberación del mal. Así que esto es maravilloso. La verdad es que en la mente humana cuesta entenderlo. Recuerdo hace años, estaba junto a mi hermano caminando por donde vivíamos, y alguien que yo no conocía, pero que parece que nos conocía a nosotros, me llamó por un apodo que yo tenía cuando jugaba baloncesto. Y cuando lo volví a ver, pensé que era alguien conocido, porque solo mis conocidos me llamaban así, mis compañeros de juego en baloncesto, mis compañeros de equipos donde jugué. Y cuando me pareció que no lo vi, no era nadie conocido, estaba alcoholizado esta persona, pero parecía que sabía de mis movimientos, porque yo iba a la cancha, iba a la iglesia, y justamente íbamos de un culto y comenzó a decirme: yo no creo en eso de que haya alguien que haya pagado por mí con su muerte. Y esto es el tema. Claro, para los seres humanos es una locura pensar que estábamos condenados, porque no pensamos en el pecado y por lo tanto no creemos que le debamos nada a nadie. Pero si reconociéramos al mirar la cruz que no había otra solución, comenzaríamos a ver por qué lo que hizo Jesús en la cruz hace casi 2000 años es tan valioso para nosotros hoy, porque lo que hizo ahí es el gran plan de salvación. Ni siquiera tengo todas las palabras para poder explicarme, pero para decirlo de manera sencilla, lo que hizo Jesús ahí en la cruz es derrotar todos los argumentos del enemigo, que puso en duda el carácter de Dios, y mostrarle al universo entero quién es Dios realmente, hasta dónde está dispuesto a ir con tal de servir y cuidar a sus criaturas. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que amamos, ese es el Dios al que nosotros adoramos. Ese es nuestro Dios. De nuevo, y voy a terminar con esto, recuerda, Dios no está tratando de cumplir nuestras expectativas. Dios tiene un plan, y el plan es que al aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos vida eterna. Dicho así, es muy sencillo, ¿no? Pero lo que requiere es la decisión de un corazón que está dispuesto a aceptar ese plan y que reconoce su necesidad. Dicho esto, ¿cuántas veces quizá Dios no ha actuado exactamente como nosotros queríamos en una situación, y tal vez nuestras expectativas no se cumplieron? Pero ¿qué aprendimos en ese momento? Yo te puedo decir que lo que he aprendido en momentos así es que debemos aprender a confiar que el plan de Dios siempre está más allá de lo que nosotros imaginamos. Pero si vemos en lo que Él, si confiamos, quiero decir, en lo que Él ve, que Él ve el cuadro completo, entonces podemos estar seguros. Incluso cuando tenemos nuestros dolores, cuando tenemos nuestras propias dudas, pero podemos decirle: Señor, yo sigo confiando en ti, porque creo que tú ves todo lo que yo no puedo ver y tu plan es perfecto. ¿Qué tal si oramos por eso? ¿Y qué tal si le decimos al Señor: tu plan es perfecto? Escríbelo ahí.
El Mesías en la cruz era parte de este plan. Y puedes escribirlo en los comentarios, tu plan es perfecto. Vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a agradecer a Dios por ese maravilloso don que nos ha dado en Cristo Jesús. Querido Padre, gracias te damos porque tu plan es perfecto. Y aunque a veces nosotros no logramos comprender el porqué de muchas cosas, ayúdanos a mirar a la cruz. Y al mirar a la cruz, ayúdanos a ver a nuestro Señor Jesús, que con los brazos abiertos nos invita a confiar en ti. Porque Jesús no solo fue a la cruz y murió, también resucitó victorioso. Y esa victoria es con la que nosotros queremos vivir nuestra vida. Gracias, Señor, por tu paciencia y amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.